Mi nombre es Álvaro, y esta es la historia de cómo mi hermano menor, Javier, convirtió mi vida en un infierno. Y ahora, después de todo el daño que causó, quiere mi ayuda tras ser desheredado por mis padres. Desde que tengo memoria, Javier fue el favorito de la familia. Mi madre siempre lo llamaba mi pequeño ángel, mientras yo, el mayor, era el niño responsable, reservado y, según ella, un poco aburrido. Mi padre trabajaba largas horas, así que la mayoría de las veces era mi madre quien dirigía la casa. Javier siempre estaba en el centro de atención, con su sonrisa traviesa y su encanto que lograba salirse con la suya incluso cuando se portaba mal. Lo que nadie veía era el resentimiento que Javier alimentaba hacia mí. Aunque yo intentaba mantenerme al margen de sus provocaciones, él parecía decidido a hacerme la vida imposible. Los juegos de Javier no eran juegos para mí. Desde palabras crueles hasta bromas peligrosas, él siempre encontraba la manera de humillarme. Recuerdo un incidente en particular cuando yo tenía 10 años y él 8. Javier decidió prender fuego a un mechón de mi cabello mientras yo dormía. Por suerte, mi padre llegó a tiempo para apagarlo, pero la quemadura en mi cuero cabelludo fue un recordatorio de que con Javier nada era seguro. Cuando intenté contarle a mi madre, ella solo se rió nerviosamente y dijo: "Son cosas de hermanos. No seas tan sensible, Álvaro". Pero mi padre, que hasta entonces había ignorado en gran parte lo que pasaba en casa, decidió actuar. Después del incidente, me inscribió en clases de artes marciales, no para que peleara con mi hermano, sino para que aprendiera a defenderme y ganar confianza. Fue el primer acto de apoyo real que recibí de él. Cuando cumplí 18 años, finalmente pude escapar. Me fui a la universidad en Madrid, dejando atrás a mi familia y su disfunción. Allí florecí. Descubrí mi pasión por la ingeniería, hice amigos leales y conocí a Karen, una estudiante de literatura con quien comencé una relación seria. Karen tenía una calidez que me hacía sentir seguro, algo que nunca había experimentado en casa. Después de graduarnos, Karen y yo nos casamos y poco después descubrimos que estaba embarazada. Fue un momento feliz, aunque también lleno de desafíos. Nuestra relación no siempre fue perfecta, había discusiones y tensiones, pero creía que podíamos superarlo todo juntos. Mientras yo construía mi vida, Javier seguía en casa con mis padres, sin trabajar ni estudiar seriamente. Se aprovechaba de la generosidad de ellos, viviendo a su costa, mientras yo luchaba por mi independencia. Mi madre seguía excusándolo, mientras mi padre comenzaba a perder la paciencia. Las cosas cambiaron cuando Javier apareció en mi vida de nuevo, insistiendo en visitarnos constantemente. Al principio pensé que solo quería acercarse a su sobrino, pero luego descubrí la verdad. Karen y Javier habían comenzado una aventura. Una noche Karen confesó todo. Entre lágrimas, admitió que había estado viendo a Javier durante meses. Dijo que lo había hecho porque se sentía sola y Javier siempre estaba allí para escucharla. Pero lo que realmente destrozó mi corazón fue lo que vino después. Álvaro, hay algo más. No estoy segura de que nuestro hijo sea tuyo. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi mundo se vino abajo. Me sometí a una prueba de ADN y el resultado confirmó lo peor. Mi hijo no era mío, sino de Javier. Cuando conté todo a mis padres, la reacción fue sorprendente. Mi padre, furioso, llamó a Javier inmediatamente. Por primera vez en su vida, Javier no pudo escapar de las consecuencias de sus actos. Mi padre lo desheredó y dejó claro que nunca más tendría su apoyo.
Mi madre, aunque inicialmente intentó justificar a Javier, finalmente cedió ante la gravedad de lo ocurrido. Ambos decidieron rehacer su testamento, dejando toda su herencia para mí, un total de $2 millones, como una forma de compensarme por el daño causado. Semanas después, Javier, que ahora vivía en la miseria tras ser expulsado de casa, me buscó. Quería mi ayuda, decía que estaba arrepentido y que no tenía a nadie más. Álvaro, somos hermanos. Sé que cometí errores, pero por favor, no me dejes así. Lo miré fijamente, recordando cada momento de dolor que me había causado, desde nuestra infancia hasta la traición con Karen. ¿Hermano?, respondí. Nunca me trataste como uno. Las consecuencias de tus acciones son solo tuyas, Javier. No voy a salvarte. Y con eso cerré la puerta. Decidí vender la casa familiar y usar el dinero para comenzar de nuevo en otra ciudad. Aunque seguía enfrentándome al dolor de la traición, también sabía que tenía la oportunidad de reconstruir mi vida. Javier, por su parte, desapareció del mapa. A pesar de todo, aprendí una valiosa lección. No siempre puedes elegir a tu familia, pero sí puedes elegir cómo enfrentarte a ellos. Mi historia es un recordatorio de que la traición no define tu vida, pero la forma en que decides avanzar sí lo hace. Decidí vender la casa familiar y usar el dinero para comenzar de nuevo en otra ciudad. Me establecí en Valencia, una ciudad que siempre había soñado conocer. Compré un apartamento pequeño pero acogedor con vistas al mar, un lugar donde sentía que podía volver a empezar. Aunque el dolor de la traición seguía presente, cada día me esforzaba por dejarlo atrás. Javier, por su parte, parecía haber desaparecido del mapa. Pero, como descubriría más tarde, los fantasmas del pasado siempre encuentran la manera de regresar. Poco después de mudarme, comencé a recibir cartas anónimas. Al principio pensé que eran simples errores de correspondencia, pero el contenido era demasiado personal como para ignorarlo. La primera carta decía: hay secretos que cambiarán lo que piensas de tu familia. Un año después, una tarde al volver del trabajo, encontré a Javier esperándome frente a mi edificio. Estaba irreconocible, delgado, con el rostro hundido y una expresión de desesperación que nunca antes había visto en él. Álvaro, por favor, escúchame, dijo con un tono casi suplicante. ¿Qué estás haciendo aquí, Javier? Te dije que no quería volver a verte. Sé que no merezco tu ayuda, pero estoy en problemas. Me persiguen. Intenté cerrar la puerta detrás de mí, pero él la bloqueó con el pie. Déjame entrar, solo por un momento. Si no quieres ayudarme, me iré, lo prometo. Contra mi mejor juicio, lo dejé pasar. Me senté en el sofá mientras él permanecía de pie, nervioso, mirando alrededor como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo. ¿Qué hiciste esta vez, Javier? Es complicado, pero todo comenzó cuando me echaron de casa. Necesitaba dinero y me metí con la gente equivocada. Resulta que, después de ser desheredado, Javier había pedido dinero prestado a un grupo de prestamistas poco fiables. No pudo devolverlo y ahora lo buscaban, pero había algo más. No solo me quieren a mí, Álvaro, también quieren el dinero que recibiste de nuestros padres. Saben que somos hermanos y creen que puedes pagar mi deuda. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de decir. No solo había arruinado su propia vida, sino que ahora intentaba arrastrarme con él. No puedo creer que tengas el descaro de pedirme esto, respondí finalmente. No es solo por mí, dijo, bajando la voz. Hay algo más que necesitas saber.
Javier me mostró una vieja carta que, según él, había encontrado entre las cosas de nuestra madre. La carta estaba dirigida a un hombre llamado Miguel, y en ella nuestra madre confesaba que Javier y yo no éramos hijos del mismo padre. Según la carta, Javier era fruto de una relación extramarital que había tenido mientras nuestro padre trabajaba largas jornadas lejos de casa. Eso no cambia nada, le dije, devolviéndole la carta. Siempre fuiste mi hermano, a pesar de todo, pero tus problemas no son míos. Sin embargo, algo en esa revelación me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia. ¿Era posible que mi madre hubiera llevado una doble vida durante tantos años? Y si era cierto, ¿quién era realmente Javier? Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era Karen, mi exesposa. Hacía más de un año que no hablábamos, pero su tono era urgente. Álvaro, necesitamos hablar. Es sobre Javier. Nos encontramos en un café del centro de Valencia. Karen estaba visiblemente tensa y sus primeras palabras me dejaron helado. Javier vino a verme hace unas semanas. Me dijo que había alguien buscándolo y que si no lo ayudábamos, nos arrastraría a todos con él. ¿Por qué te involucró a ti?, pregunté, tratando de contener mi enojo. Karen miró hacia abajo, avergonzada. Porque sabe algo sobre mí, algo que podría destruirme. Karen me confesó que, además de su aventura con Javier, había ayudado a cubrir algunos de sus negocios turbios mientras estábamos casados. Había falsificado documentos y transferido dinero a cuentas que ahora estaban siendo investigadas. Mientras intentaba procesar todo esto, recibí otra carta anónima. Esta vez contenía una dirección y una simple frase. La dirección me llevó a una vieja casa en las afueras de la ciudad. Al entrar, me encontré con un hombre mayor que dijo llamarse Miguel. Era el mismo hombre mencionado en la carta de mi madre. Miguel me contó su versión de los hechos. Había tenido una relación con mi madre durante varios años y siempre había sospechado que Javier era su hijo. Según él, mi madre había mantenido el secreto para proteger a nuestra familia, pero también porque temía que mi padre nunca la perdonaría. Miguel me ofreció algo que no esperaba, pruebas de que Javier era realmente su hijo y una parte de su fortuna como compensación por lo que mi madre había hecho. Sin embargo, había una condición: tenía que convencer a Javier de que aceptara su ayuda y dejara de involucrarse en actividades ilegales. Volví a casa con esta nueva información, decidido a confrontar a Javier una última vez. Cuando lo encontré, estaba en un estado aún peor que antes, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Javier, encontré a Miguel. Es tu verdadero padre. Al principio, Javier no quiso creerme, pero después de mostrarle las pruebas, comenzó a llorar. Por primera vez en años, vi algo parecido al arrepentimiento en él. Aceptó reunirse con Miguel y aunque al principio fue tenso, poco a poco comenzaron a construir una relación. Miguel cumplió su promesa y ayudó a Javier a saldar sus deudas. Pero para mí, la relación con mi hermano nunca volvió a ser la misma. Con el tiempo, encontré paz en saber que había hecho todo lo posible por resolver las sombras de mi pasado. Mi historia es un recordatorio de que, aunque no